Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4, desde el verso 7 en adelante. La palabra de Dios dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué interesante. Observen lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos poseedores, propietarios de un tesoro. Es decir, ya tenemos un tesoro. No es un tesoro que será recién adquirido, no es un tesoro que lo ganaremos. La palabra de Dios dice que ya tenemos ese tesoro. Y aclara un detalle interesante, que ese tesoro está en vasos de barro, vasijas de barro, o algunas traducciones, ollas de barro. Pero el detalle aquí en la palabra es que la palabra en el griego usada para barro denota fragilidad. Es decir, este tesoro que nosotros tenemos está en vasos de barro frágiles, o sea, que se van a romper o tienen que romperse. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que al experimentar el uso, el usufructo de ese tesoro, percibamos de que no es nuestra gloria, no es por nosotros, sino es por el poder de Dios. Esa palabra poder también es el dunamis, la excelencia, la grandeza de ese poder se manifestado no es de nosotros, sino de Dios. ¿Y cuál es ese tesoro? Por los versículos que siguen adelante nos damos cuenta que ese tesoro está referido a nuestra victoria. Y por la palabra de Dios entendemos que nuestra victoria es Cristo. Nuestra victoria se centra en Cristo, en la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es esa expresión de vida, ese poder, ese dunamis? La palabra de Dios dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Es decir, no somos presa ni somos dominados de la angustia, no somos dominados de la desesperación, no somos dominados de la depresión, no somos de aquellos que acaban su vida en la decepción, en la desesperanza, derribados. No estamos destruidos. ¿Por qué tenemos ese poder? ¿Por qué? Porque nosotros expresamos un tesoro. Ese tesoro es Cristo. Nuestra victoria está en Cristo. Pero para que eso se manifieste, para que ese poder que hay en nosotros se manifieste y la gloria sea de Dios, ese vaso de barro frágil tiene que ser quebrado. Tiene que ser quebrado. Eso ya nos muestra una historia interesante en el Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios dice que Gedeón venció con unos cuantos, unas centenas, 300 a miles. ¿Cuándo? Cuando ellos rompieron una olla, tocaron la trompeta y rompieron la olla para que aquella antorcha de luz se manifestara. Los enemigos huyeron despavoridos. Fue la victoria de Dios, la gloria de Dios manifestada. ¿Por qué? Por el creer. La trompeta siempre habla de la voz profética. Ellos tocaron primero la trompeta, declararon que creían en aquello que el Señor es y en lo que Él hacía. Y cuando la olla fue rota, la luz surgió. Así es, hoy también para nosotros. Ese tesoro que tenemos, esa obra consumada de Cristo, tiene que ser expresada por la fe. Tiene que quebrarse nuestra carne. La incredulidad, barro en la Biblia está asociada a carne. Y la carne está asociada a la incredulidad. La incredulidad tiene que ser rota para que aquella luz de Dios, aquel poder de Dios sea manifiesto y podamos experimentar una victoria. Una victoria que no se basa en nuestra fortaleza emocional, que no se basa en nuestra autoconciencia, en nuestra autodeterminación, sino una victoria que se basa solo en una cosa, en tener fe en la obra consumada de Cristo y confiar en lo que somos para Él. Que estos días puedas experimentar esa victoria, que puedas saber que Dios te dio un tesoro maravilloso. Ese tesoro es Cristo. En Él está tu victoria, en Él está tu alegría y en Él somos lo que somos. Que cada día tengamos esta revelación. Muchas bendiciones.